Queremos darles a todos ustedes la bienvenida ya a la segunda parte de la primera jornada del 15º Seminario sobre Patrimonio Cultural, Patrimonio y Territorio. A continuación vamos a presentar la mesa La configuración del territorio chileno, que abordará la construcción del territorio nacional a partir de la geografía y los procesos políticos, legislativos e históricos. La mesa está integrada por Rafael Sagredo, director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM, y Alejandra Vega, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les comentamos que por razones de fuerza mayor no pudo estar con nosotros el señor Luis Eduardo Taller, quien nos presenta sus excusas y agradece su comprensión. A cargo de la presentación y moderación de esta mesa estará el señor Volker Gutiérrez, presidente de Cultura Mapocho. Vamos a partir con Rafael Sagredo, que efectivamente ya lo señalaron, es historiador de la Católica, doctor en Historia y director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la DIVAM, conservador de la Sala de Medina, de la Biblioteca Nacional y también académico de la Universidad Católica de Chile. Entonces, Rafael hoy día nos va a presentar el tema del territorio nacional como historia. Al final de la exposición de Rafael y de Alejandra vendrá el espacio para las preguntas, pero pueden desde ya ir preparando obviamente lo que quieran ustedes observar o preguntar a nuestros distinguidos investigadores. Rafael Sagredo, entonces, el territorio nacional como historia. Buenas tardes a todos, a nuestros invitados extranjeros, bueno, a las autoridades, por supuesto, académicos, a la DIVAM que nos invita y que convoca a este seminario, y bueno, a quienes están en el mundo viéndonos por internet, y aquí en la sala, que está bastante más temperada que en la mañana, a propósito de territorialidad y cosas así. Bueno, esta mesa tiene como título La configuración del territorio chileno, y quiero agradecer a Delia Pizarro de la DIVAM que me invitó a participar en este tema, en un tema que cuando me invitó yo dije, qué inédito que en Chile a alguien se le ocurra que se puede hablar de configuración del territorio chileno. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengo la impresión de que en Chile el territorio como que no tiene historia. Tenemos un territorio dado, este que va de norte a sur, de cordillera a mar, que se refleja en una cartografía, ya lo vamos a ver, en representaciones geográficas, y cuando uno ve un mapa de Chile de hoy, de ayer, de anteayer, de hace 100, 50 años, sigue siendo el mismo territorio. Entonces el territorio como que no cambia, que no tiene dinamismo, no se transforma, no tiene vida. Y bueno, y tiene, obviamente tiene. Y bueno, el revisionismo en Chile siempre ha causado escozor. No a la DIVAM. El territorio al final resulta ser como... Se naturaliza el territorio, fíjense. Y quiero poner, ahora sí empezamos con la primera imagen. Por favor. Esa es una representación, bueno, no es una representación en realidad. Es una imagen de Chile. Es una imagen, en realidad no es de Chile. Disculpen, yo soy chileno, entonces caigo en los mismos errores que critico. Es una imagen del mundo tomada desde un satélite por la NASA, está en internet, y en esa imagen, como ustedes aprecian, se ve el extremo sur de América del Sur, y se ve particularmente Chile. Eso es Chile, o esa es la Tierra, y a esa Tierra, a ese pedazo de tierra, a ese espacio geográfico, nosotros y el mundo, porque no fuimos nosotros, fue el mundo, le puso Chile. Y esto que aparece ahí es, me gusta esta imagen que voy a decir ahora, es cuando se enfrió la tierra. Así quedó Chile, supongamos, acepten la metáfora. Yo sé que eso está mutando, la cordillera todavía se mueve, el mar se mueve, nosotros sentimos que las cosas se mueven, de repente tiembla y todo lo demás. Pero en Chile a veces tenemos la impresión
de que este territorio del cual nosotros formamos parte o del cual nos hemos apropiado no cambiará. Es que se enfrió la tierra y quedó así. Es como, miren lo que le voy a decir, es como casi toda la institucionalidad chilena, es como el escudo nacional, es como la canción nacional. En Chile, cada vez que alguien quiere decir que algo cambió, que es dinámico, que se transforma, no, eso trae inestabilidad, ahuyenta la inversión extranjera, qué sé yo. Y lo mismo pasa con la idea de territorio, particularmente cuando tenemos nuestros problemas de límite. Y resulta que Chile, desde que nació la vida independiente, un poquito más adelante, tiene problemas de límite. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con los peruanos, bolivianos, argentinos? O nos ponemos de acuerdo y no tanto. Y entonces hay temas como este, el del territorio, y ya ven, asociado inmediatamente al tema de lo limítrofe, en lo cual, como en muchas otras instituciones chilenas, ¿para qué hablar de la Constitución? Pareciera que no se pueden tocar, que no se pueden historiar. Se enfrió la tierra y todo quedó así. No se toca. Pero mi propuesta es decir que la territorialidad tiene una historia y que hemos prescindido en general de esa historia, particularmente los historiadores. Fíjense, aquí ustedes tienen un mapa de Chile, supuestamente representando el periodo colonial. Estos mapas los he tomado de internet, de tal modo que están a la disposición de cualquiera de ustedes. Basta poner mapa de Chile, 1810, y sale este y muchos más. Pero este me parece un buen ejemplo de lo que quiero explicar. Aquí tienen ustedes Chile en 1810, o antes, Chile colonial. Y aquí tienen un Chile de hoy. Más allá de la forma en que están representados, el Chile de hoy, con el Chile de ayer, de hace 200 o más años, es esencialmente el mismo. ¿En qué sentido? Particularmente en lo que dice relación con los límites de Chile. Pero no solo con los límites. Incluso en este Chile colonial del siglo XVIII aparece el territorio chileno antártico, cuando ni siquiera se había descubierto la Antártica. Y esto es lo que nosotros, como chilenos, aprendemos en el sistema escolar, incluso en el sistema universitario, en los mapas de los atlas, etcétera, etcétera. Un Chile fijo en el tiempo, un Chile sin mayor evolución. Y quiero llamar la atención en mi exposición, en el poco tiempo que tengo, de que eso no es posible. Hemos deshistoriado el territorio chileno. Hemos restado al pretender que el Chile de hoy, este que ustedes están viendo, es el Chile de siempre. No es así. Quiero insistir, tengo que aprender a usar esto, quiero insistir en el hecho de que aquí tienen un Chile colonial con las fronteras más o menos del Chile actual. Eso pretende representar. Y con territorios que en 1810 y hasta bien entrado el siglo XIX no eran chilenos. Sencillamente no eran chilenos. Quiero mostrar dos ejemplos, si alcanzo tres, de cómo esto que llamamos territorio tiene una historia, tiene evolución, implica un cambio. E implica un cambio, en definitiva, porque la territorialidad, y para qué decir las representaciones cartográficas que salen de esa territorialidad, en definitiva, son eso, representaciones. Son una forma en que la sociedad, en cada época, va mostrando lo que cree le pertenece, ya sea el Estado, normalmente, o hoy día no solo el Estado, hoy día los particulares, las organizaciones sociales, las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Los mapas, además, no son solo hechos por los estados que ejercen soberanía sobre los territorios, son hechos también por otras instituciones, son hechos por académicos, y por lo tanto lo que nosotros entendemos como Chile hoy no necesariamente es lo que en cualquier otro lugar del mundo representan como Chile hoy. Sobra señalar
que en otros lugares, cuando se representa Chile, no aparece el territorio chileno antártico, que como ustedes bien saben, ¿cierto?, es una aspiración muy sentida, supuestamente, de todos los chilenos. Cuando uno ve la cartografía colonial, este es un mapa de fines del siglo XVIII, se puede apreciar que el mapa de Chile es bastante diferente de lo que nosotros entendemos por el Chile de hoy. Esta carta esférica del Reino de Chile, aquí está ampliada. Pero ¿qué quiero mostrar? Que si uno aprecia la época colonial y muchos de los mapas de la época colonial, no todos por supuesto, lo que uno ve es que los españoles, que eran quienes poseían, dominaban este espacio que hoy día llamamos Chile, en las representaciones cartográficas están muy interesados en todo lo que dice relación con el litoral, con la costa, con los puntos que para ellos son fundamentales en función del plan de defensa de España frente a la amenaza, potencial amenaza, agresión de ingleses, franceses, rusos, norteamericanos, los cuales para entrar al Pacífico utilizaban el Cabo de Horno y una vez que entraban al Pacífico tenían necesidad de algún puerto o alguna recalada, una aguada o un lugar donde guarecerse. Entonces la cartografía española del siglo XVIII en particular, de la segunda mitad, cuando representa cartográficamente lo que llamamos nosotros Chile, lo representa de esta manera. Una costa, una larga costa en donde se marcan, aquí no se aprecia bien, pero les puedo garantizar que están, ahí se ve mejor, los lugares potencialmente objeto de amenaza. Como ustedes aprecian, es un Chile muy angosto, porque si ustedes creen que el Chile de hoy es angosto, de Cordillera Mar apenas, promedio 120, 130 kilómetros, ese Chile representado por la cartografía colonial es más angosto todavía. Y es más angosto porque, como insisto, a los españoles no les interesa lo que está pasando al interior. Les interesa lo que puede pasar en la costa. O sea, en función de la política imperial, la representación cartográfica, la organización del territorio, lo que yo concibo como Chile, no es lo que nosotros vimos en la primera diapositiva, ese Chile mirado desde arriba, inamovible aparentemente, ese Chile geológico, ese Chile geográfico de la muy larga duración. Es este Chile que estamos viendo acá. Otra forma de representar que tienen los españoles es este tipo de mapa, o sea, un mapa horizontal de un determinado territorio. En este caso, el camino que va entre Valparaíso y Buenos Aires. Pero así como existe este mapa que uno tiene, para el caso chileno, en este mapa, como eje horizontal, el río Aconcagua, existen también para el Norte Chico, la zona de La Serena, existen para el río Maule, existen para el río Biobío, e incluso existen para la zona de Valdivia. Mapas horizontales que reflejan un camino, una ruta comercial normalmente, muchos mapas que si uno pudiese ordenar de norte a sur se presentan así, pero que no necesariamente están conectados unos con otros. Y que no representan el Chile longitudinal de norte a sur al cual estamos acostumbrados todos los chilenos en general. En la época colonial también se representó con mucha frecuencia y de manera muy elocuente Chiloé, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. ¿Por qué? Porque frente a la presencia de ingleses y franceses en el Pacífico, ¿cierto?, el Imperio Español tiene que mejorar, potenciar un plan de defensa. Y un plan de defensa del Pacífico implica conocer acabadamente el Pacífico Austral, el Pacífico Sur. Y la primera puerta de entrada o el primer punto de contacto con población española es Chiloé. Y entonces la corona, Carlos III, Carlos IV, manda, por ejemplo, a José de Moraleda a cartografiar, a estudiar Chiloé. Y hay muy buenos mapas de toda la zona del archipiélago de Chiloé, algunos mejores que todo el resto de lo que nosotros llamamos Chile, particularmente la carta esférica. Carta esférica significa una carta hecha con todos los métodos, ¿cierto?, de triangulación, ¿cierto?, con cálculo de latitud, longitud, etcétera, o sea, con métodos modernos, con instrumental.
en donde ustedes pueden apreciar que no solo es Chiloé, sino que hasta el río Aysén, etc. Muy bien representado. Y no hay mapas como este para el resto de Chile, con esta precisión, con esta calidad. ¿Por qué? Porque el mapa está hecho en función de los intereses imperiales. Y los intereses imperiales dicen que Chiloé, como primer punto de contacto en América, es mucho más importante que todo el resto de lo que nosotros consideramos Chile. O sea, hubo una época en que uno podría pensar que desde el punto de vista cartográfico, Santiago fue menos importante que una región. Eso nos lleva a otro tema, el de la descentralización y todo eso, pero hoy día habrá un seminario sobre eso alguna vez. Este es el punto de vista imperial. Pero resulta que Chile, como el resto de América, a partir de 1810 se independizó. Y al independizarse, una de las primeras tareas es tener una noción del territorio al cual tengo que gobernar, del territorio sobre el cual tengo que ejercer soberanía. Cuando los padres de la patria llegan, después de la batalla de Chacabuco, qué sé yo, a gobernar Chile y piden un mapa de Chile, no hay mapa de Chile. Cuando dicen qué recursos naturales tenemos, bueno, sabemos de algunos, pero en general no tenemos idea. ¿Cuáles son los principales accidentes naturales de Chile? No sabemos. ¿Cuál es la población? Menos. ¿Dónde está esta población? Se sabe poco. Entonces el gobierno chileno, como muchos otros gobiernos en América Latina, contratan un naturalista, un científico cuya misión es hacer una excursión, un viaje científico por el territorio. Y el primero que fue contratado, no fue el primero realmente, porque hubo otros, pero el primero que fue contratado y que hizo su trabajo fue Claudio Gay, o Claude Guay en francés. Claude Guay, que llega a Chile en 1828, que es contratado por el gobierno chileno en 1830, y que a partir de su llegada a Chile comienza a viajar por el país. Y en 1830 ahora financiado y pagado por el Estado. Y este viaje por el país se prolonga hasta 1842. Hasta 1842. Y él recorre desde el despoblado de Atacama, o sea, desde Copiapó, hasta Chiloé. Tal como se refleja en su mapa, desde Copiapó hasta Chiloé. Entre cordillera y mar. Porque nadie en Chile de 1830 pensaba que el territorio chileno pasaba al otro lado de la cordillera. Como se ve elocuentemente en este mapa, y como ustedes pueden leer en las constituciones chilenas anteriores a 1830, donde dice que el límite de Chile es la cordillera de los Andes, lo cual nos podría llevar, pero no es el caso todavía, a de dónde aparece esta idea de que la Patagonia es chilena. ¿Me siguen o no? Habrá un seminario del patrimonio sobre eso, si es que nos deja DIFROL. DIFROL es la Dirección de Frontera y Límite. Bueno, Claude Guay viaja por Chile. Y al viajar por Chile, él no solo puede describir las especies vegetales, las especies animales, 8 tomos de zoología, su historia física y política de Chile, 8 tomos de botánica, sino que además, como viaja, va conociendo a la gente, es recibido, conoce de tradiciones, conoce de folclore, conoce de todo eso que llamamos identidad, historia. La identidad chilena, a pesar de muchos seguramente, también es algo que cambia. No es algo estático, no es algo fijo, no es que quedamos así, insisto, desde el principio de los tiempos. No, afortunadamente no, porque eso implica que seminarios como este nos permiten aportar a la identidad chilena. Y entonces él se da cuenta que existe este Chile que ustedes están viendo. Un Chile que culturalmente, que geográficamente se organiza así, en un eje que va de norte a sur y de cordillera a mar. Un Chile que tiene como punto central la zona de Santiago. Un Chile que, comparado con el Chile colonial, cambia drásticamente, cambia elocuentemente. El territorio de lo que nosotros llamamos Chile, en la colonia es eso, y en la República es esto. 2 ejemplos. En este Chile,
ya existe este eje norte-sur. Ya no son estos mapas horizontales, ¿cierto?, de espacios desvinculados unos de otros, sino que es esto que estamos viendo. Y en este Chile prácticamente desaparece Chiloé. O sea, Chiloé, que en el periodo colonial era un punto fundamental, ¿cierto?, una geografía representada exhaustivamente, en la época nacional pasa a pérdida, francamente. Desaparece, porque el centro de la atención del Estado chileno ya no es el Pacífico, como nunca lo ha sido, por lo demás, a pesar de todo lo que digamos nosotros. Nunca. Sino que el centro ahora es la zona central, el llano central, ese llano que se extiende entre Santiago y Concepción y después el seno de Reloncaví. Ahí vive el 90% más de la población, ahí está la riqueza, ahí está la política, ahí está la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el naturalista que ha viajado por Chile percibe esto y lo representa así, cambiando drásticamente, a mi juicio, la geografía de Chile. O sea, un Chile que era de una manera, ahora es de otra. Ahora, esto es un proceso en que además, como él conoce, como él hace esto, Chile se ensancha. Chile ya no es solo litoral. Chile ahora llega de cordillera a mar. Y en este mapa no se aprecia, pero ustedes lo pueden consultar porque está en internet, por supuesto, en Memoria Chilena, en la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, en la Biblioteca Virtual Cervantes, en muchos lados. Ustedes van a ver que están los topónimos, están los principales accidentes geográficos, las ciudades naturalmente, está incluso el camino real y está el camino que hizo Claudio Gay. Este es un Chile que tampoco aparece de la noche a la mañana. Es un Chile que él comienza a representar, a construir desde muy poco. Entonces primero representa esto, un lago en el sur. Después ya le empieza a dar una forma que uno ya reconoce como el Chile que conocemos, ¿no? Después más grande todavía y termina en el mapa de Chile. O sea, nosotros vamos viendo cómo el proceso de apropiación del territorio y de representación del territorio es eso, un proceso dinámico. Un proceso dinámico que en sus líneas gruesas está formulado en 1836, que es cuando se hace el borrador de este mapa. Está en el Archivo Nacional. Que se materializa en el mapa impreso en París a comienzos de la década de 1850. En un mapa en que, como ustedes pueden ver, Chile va desde Copiapó hasta Chiloé. Es cierto que incluye un recuadro en donde está la zona de Magallanes, la Patagonia y la zona de Magallanes. Pero si uno mira el atlas de Claudio Gay, que está publicado naturalmente, ustedes van a ver que lo que le interesó al naturalista fue particularmente el estrecho de Magallanes, porque ya en la década de 1850 el Estado chileno está en querella con Argentina por la Patagonia, nos han dicho, pero en realidad lo que le interesa al Estado chileno no es la Patagonia, sino que es el estrecho de Magallanes. Y entonces Claude Gué le escribe una carta al presidente Manuel Montt y le dice, mire señor, a pesar de que yo no estuve ahí y yo solo represento los lugares en que estuve, creo conveniente incluir el estrecho de Magallanes por esto que está pasando. O sea, el estrecho de Magallanes entra al mapa chileno antes de ser chileno, para que vean la potencia de la cartografía. Este es el Chile mucho más ancho. Entonces, hay un proceso de evolución. Un proceso de evolución que junto con mostrar el Chile tal cual nosotros lo conocemos hoy, comienza a difundirse. Y entonces los mapas que vienen después, hasta el día de hoy, muestran este Chile con el desarrollo longitudinal. Este es Claudio Gay. Quiero terminar señalando dos o tres cosas. Aquí tenemos al científico, al geógrafo, al naturalista, al historiador, porque si yo hago la geografía de Chile y delimito cuál es Chile, inmediatamente surge la necesidad de hacer una historia de ese territorio. Claudio Gay no solo hace el primer mapa,
Un mapa que es un verdadero programa, que es un verdadero plan. Porque ese mapa de Chile, desde Copiapó a Chiloé, no es que sea realmente el Chile incorporado absolutamente a la territorialidad, al destino nacional. No es que ahí el Estado ejerza la soberanía como en otros lugares. Pero es un plan, es un mapa que representa un programa, un plan de futuro, como la República, pues. Es un plan que se va a ir desarrollando con el tiempo y que si uno lo toma desde el punto de vista material, a lo largo del siglo XIX va a significar que ese plan que concibió alguna vez Clodier a través de un mapa se materializa, por ejemplo, en el ferrocarril longitudinal que unía desde Arica hasta Punta Arenas. Así de simple. Este señor fija entonces los contornos de Chile y los fija, ¿cierto?, en su mapa. Este es un retrato de Clodier en la década de 1850, cuando él está escribiendo la historia física y política de Chile en 30 volúmenes, que incluye el mapa. Un mapa de un Chile en construcción, que muestra también los vegetales, las especies de la naturaleza que él está estudiando, y que lo muestra con los instrumentos propios de un científico, pero también con la pluma y los papeles, porque él está escribiendo la historia de Chile. Y entonces, a través de la obra de Claudio Gué, y particularmente de su atlas y de su mapa, uno puede ver cómo esto que nosotros llamamos Chile, y esta territorialidad, esta geografía, tiene también una historia que refleja una sociedad, una historia que refleja una cultura. A pesar de lo que nos quieran decir, a pesar de lo que se representa en los mapas, particularmente en los libros escolares, en donde uno quiere ver un mapa de Chile en 1541, cuando llega Pedro de Valdivia, aparece el mapa de Chile de hoy, con la Antártica incluida. ¿Y eso es por qué? Y con esto termino, señor moderador. Eso es porque nosotros vivimos constreñidos por todo este tema, por este temor, por este complejo del tema de los límites, en donde existe un organismo oficial que se llama Dirección de Fronteras y Límites, DIFROL, que autoriza, o que supuestamente autoriza, o sin cuya autorización uno no puede publicar un mapa. Y que si uno le presenta un mapa antiguo de Chile, le dicen que no, que tiene que publicarlo con la Antártica y con todo lo que significa eso. Y eso nos ha quitado la historia. Y al quitarnos la historia, nos quita la comprensión de nuestra historia. Esto no es una cosa inicua, no es una cuestión de especialistas, no es una cuestión de los académicos, de las universidades, etc. Esto es una cuestión muy importante, el tema de la territorialidad, el tema del espacio y el tema de las representaciones, porque está unido a dos cuestiones fundamentales. A la organización del territorio, en primer lugar. O sea, para el caso chileno, a las divisiones político-administrativas. Y las divisiones político-administrativas, las provincias en su momento y las regiones hoy, son fundamentales no solo como un tema de descentralización, no solo como un tema económico, son fundamentales por un tema de representación ciudadana, de la división provincial, de la división municipal. Como todos bien sabemos, sale nuestra representación al Congreso Nacional. Ahí es donde se divide, se reparte el poder en los representantes que cada unidad territorial tiene. Yo quiero que ustedes proyecten sencillamente lo que significa para un sistema político el que creamos que el territorio es fijo, inamovible, que no se mueve, que no cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Corresponde ahora entonces a Alejandra Vega realizar su presentación. Ella ha titulado justamente Los Andes en la configuración del territorio de Chile, huellas y herencias. Eso durante 25 minutos. Aprox nos va a presentar entonces, reitero, la profesora de la Universidad de Chile, Alejandra Vega Palma. Buenos días a todos, buenos días todavía. Muchas gracias a las personas que organizaron este evento, gracias a ustedes por estar aquí. Efectivamente, yo vengo a retomar algunos de los temas que se plantearon en la conferencia de la mañana, algunos de los temas que ya
desarrolló Rafael a partir de un eje específico que es el de la cordillera de los Andes, entonces, y la pregunta por las huellas y herencias en los modos en que quienes han construido sociedades en este territorio se relacionan con ese espacio. Entonces, yo quiero plantear mi acercamiento a esta pregunta por la configuración del territorio en la intersección de dos cuestiones que me parecen relevantes y relacionadas, ¿verdad? Por una parte, los elementos que efectivamente dan forma al territorio, que permiten o que nos permiten, por ejemplo, hoy día identificarlo, describirlo, reconocerlo. Pero al mismo tiempo la pregunta por los medios y las condiciones, es decir, de alguna manera por el conjunto de factores que han intervenido en la fijación de estos elementos. Me parece que ambos enfoques son fundamentales y hay que pensarlos en conjunto. Y en ese sentido hoy quiero hacer una lectura de un conjunto de materiales con los que he trabajado intermitentemente en la última década, sobre todo mapas, pero también dibujos, pinturas, registros escritos sobre el territorio y la gobernación de Chile, en particular acerca de su cordillera, en particular relativas al periodo colonial, pero no exclusivamente. Quiero entonces mirar estos materiales, mostrar algunos de ellos, enfatizando las vinculaciones entre lo que uno pudiera llamar la dimensión representacional de estos registros, es decir, lo que nos dicen acerca del mundo, y su dimensión performativa, es decir, lo que hacen o lo que provocan en nosotros. Me interesa entonces reforzar la idea que las huellas documentales se producen y tienen sentido porque forman parte de la experiencia de quienes se dan a la tarea justamente de dibujar, escribir, revisar, leer, ver, recibir y como tales propician a su vez experiencias en otros. Quiero partir por dos ideas que de alguna manera me parecen claves en la reflexión sobre territorio y cultura que se ha venido desarrollando en las últimas 3 a 4 décadas. La primera es el reconocimiento que el espacio es algo que cada sociedad produce efectivamente y que la sociedad transforma su espacio como una parte fundamental de su existencia y en particular como un modo de distribuir el poder entre sus miembros. Esta idea permite no solo desnaturalizar el entorno como una cuestión dada a las sociedades, ¿verdad? Una suerte de escenario en el que se desenvuelven nuestros pequeños y grandes dramas, sino preguntarnos cómo toda la trama de relaciones de poder que articulan lo social se plasma en el espacio y cómo moviliza, es decir, fija, modifica, etcétera, esas relaciones. El segundo elemento que me parece clave pensar es el problema de la configuración del territorio en el tiempo, algo que ya se ha mencionado bastante acá, ¿verdad? Y el reconocimiento de los estratos de la memoria y la idea que bajo la superficie de lo que hoy podemos pensar, ¿verdad?, acerca de nuestro entorno, permanecen como fantasmas, paisajes otros, antiguos, porfiados, que resisten la erosión de los nuevos tiempos, sus ideologías y proyectos. Teniendo estas ideas en mente, entonces, quiero discutir muy brevemente 3 cuestiones relativas a la configuración del territorio de Chile. La primera sería la importancia de la cordillera en la conformación del territorio de Chile en el siglo XVI, entonces nos vamos a ir bien para atrás. En segundo lugar, la pervivencia de las imágenes fundacionales de la cordillera en el siglo XVIII, incluso en el XIX, cuando soplan aires de ilustración, de reforma, y cuando se despliegan efectivamente programas y proclamas de dominio sobre el espacio y la naturaleza, tal como el programa, ¿verdad?, que encarna Guy, que evocó Rafael. Y por último, la herencia de estas imágenes es la fijación de ciertos modos de ver el territorio, que se va a expresar, entre otras cosas, en el desarrollo de la pintura de paisajes en el siglo XIX y en la cordillera como emblema de la nación, como han dicho varios autores recientemente. Por último, quisiera rescatar algunos conceptos del campo de los estudios de la memoria en América Latina. Más lento para traducción. Bueno, por último, quisiera rescatar... No, perdón, voy a tomarme en serio. Por último, quisiera rescatar algunos conceptos
del campo de los estudios de la memoria en América Latina. Entonces, memoria emblemática, memoria en fragmentos y luchas por la memoria para resituar el problema de los relatos que hoy circulan y se validan en relación con el territorio de Chile. Entonces, sobre mi primer tema, la configuración del territorio de Chile en el siglo XVI y la importancia de la cordillera. Lo primero que habría que aclarar es que la configuración temprana del territorio de Chile no puede ser entendida, ¿verdad?, mirando desde adentro o para adentro, sino que hay que extender, abarcar un contexto más amplio en la medida que efectivamente el territorio de Chile, ¿verdad?, se creó desde un espacio posteriormente reconocido como metropolitano y en cualquier caso como parte del proyecto de dominio hispano en el continente americano. Entonces, antes de que haya Chile, lo que hay es el mapa mundi que inscribe el territorio de la América Meridional en un espacio general. Este es un mapa 1534, anónimo, producido, dice la cartela, por un piloto de Su Majestad Cesárea en Sevilla, ¿verdad?, vinculado a la Casa de Contratación. De modo que en el discurso de la expansión colonial, Chile, antes de Chile, es ya un territorio dotado de ciertas características por estar inserto justamente en una unidad territorial mayor. Un segundo mapa del contexto de la Casa de la Contratación, ¿verdad? No voy a saltar ese mapa, vamos a quedarnos con este. Publicado en 1548, donde vemos que efectivamente, antes que haya Chile o junto con Chile, hay un continente ubicado en el hemisferio sur, bañado por la Mar del Sur y la Mar del Norte y atravesado por la Sierra Andina, que a modo de columna vertebral algo desplazada recorre el espacio americano. Y esto es fundamental, entre otras cosas, por lo que decía Rafael, ¿verdad?, porque Chile es parte de un espacio de circulación marítima global. En este marco, entonces, se asumió que la cordillera de Chile compartía con el resto del espacio cordillerano ciertas características que se fueron precisando desde las primeras décadas del siglo XVI. Su condición mineral, depósito de riquezas de oro, plata, cobre, azogue, sal, yeso y otros. Su gran altura y sus picos nevados, origen de los grandes ríos americanos. Sus volcanes y aguas termales vinculadas con terremotos y diversos fenómenos meteorológicos. Este cuadro general, entonces, que permitía describir la cordillera americana, se fragmentaba en paisajes y territorios diversos al ritmo de la conformación de las sociedades coloniales, regionales y locales. En el caso de la cordillera de Chile, a lo largo del siglo XVI, se fijan importantes rasgos de su fisonomía particular, rasgos que van a ser actualizados y reinscritos en la cultura colonial posterior. En primer término, la evocación de la cordillera, y vuelvo a un tema tratado por Rafael también, como límite del territorio de Chile, pese a la delimitación jurisdiccional efectiva establecida por cédula real 100 leguas al oriente de la costa del Pacífico. Este es un atlas con el cual yo estudié en tercero o cuarto medio, ¿verdad? Atlas de Historia y Geografía de Chile, creo que se llama, donde muestra efectivamente la extensión abstracta de las jurisdicciones coloniales concedidas en la primera mitad del siglo XVI. Una segunda característica relevante para el caso de la cordillera en esta gobernación es la ausencia de un nombre propio o un topónimo que la identifique, de modo que se recurre a nombres que evocan o su altura o sus cumbres nevadas. O sus cumbres heladas, perdón, la cordillera de la nieve, la gran cordillera nevada, las sierras nevadas, la gran cordillera, etc. Ello no impide que en ciertos registros, sobre todo los metropolitanos, se reconozca el topónimo general cordillera de los Andes, que la abarca e incluye. En tercer lugar, su condición desierta o solo habitada por pueblos bárbaros, que retoma la vinculación sierra, guerra e indio establecida en muchos textos del período y que es expresión finalmente del ordenamiento simbólico del mundo impuesto en América por el discurso colonial. Una cuarta característica fundamental con la que se da cuenta de la cordillera es la dificultad que impone a quienes pretenden transmontarla, ¿verdad?, siguiendo el camino colonial más utilizado por los españoles, el que une Santiago y Mendoza.
En este punto son recurrentes las evocaciones del cruce de la cordillera por Diego Almagro, cuya hueste se había internado en el espacio cordillerano, en realidad más al norte, ¿verdad?, frente a Copiapó, por el Paso San Francisco, desembocando justamente en el Valle de Copiapó en 1536. Sobre esta travesía, la de Almagro, circulan relatos que hablan de cuerpos congelados convertidos en estatuas de hielo por efecto del frío. La travesía de Almagro funciona como metonimia, como una suerte, ¿verdad?, de condensación del sufrimiento producido por el excesivo frío al que enfrentan quienes recorren los pasos cordilleranos por los Andes en la gobernación de Chile. Relacionado con lo anterior es el hecho que se le atribuye entonces a la palabra Chile una etimología que remite al frío, que se instala ya a mediados del siglo XVI y sobre el cual exista y respecto de la cual, ¿verdad?, todavía vemos algunos ecos contemporáneos. Dos ejemplos de esta asociación muy rápidamente: un texto que acompaña un pequeño atlas de bolsillo flamenco impreso a fines del siglo XVI en el que se puede leer: Chile se ubica al sur del Perú en el Pacífico, por la noche puede ser muy helada esta tierra, como prueba la historia del Perú, este frío puede atravesar el corazón de hombres y caballos y congelarlos como piedra. El texto que acompaña, un mapa inglés editado en 1688, también donde leemos: Chile lleva el nombre de uno de sus valles, aunque algunos dicen que se llama así por el frío de las montañas que la rodean al norte y al este. De modo que la cordillera marca tempranamente la identidad territorial de Chile. Su presencia se articula, por cierto, con los otros elementos que dan pie al espacio de la gobernación de Chile: los ríos, el espacio habitado que se reconoce, ¿verdad?, como esta franja larga y delgada que recorre entre el mar y la cordillera, descrito tempranamente como vaina de espada; el espacio transandino cuando se evoca, y la proyección magallánica y el límite, ¿verdad?, desértico cuando aparece también en las representaciones del espacio. Habría que destacar, por cierto, lo hizo ya Rafael, la importancia de la costa, no solo porque permite la comunicación marítima con el resto de los asentamientos del Pacífico, sino que al mismo tiempo porque habilita una mirada desde la costa hacia el interior del territorio, tal como planteó en su momento una geógrafa chilena, Valeria Maino. En relación con lo mismo, la instauración de un punto de vista que organice el espacio, mirando desde el valle hacia la cordillera, de modo que ésta aparece no solo como frontera simbólica del territorio, sino como frontera o borde visual, ¿verdad? Esta condición se expresa en la pervivencia y la representación del territorio en la cartografía, con el este ubicado en la parte superior del plano cartográfico. Esto es un mapa de cerca de 1575 que va a ser reimpreso, entonces es el mismo mapa reimpreso en 1601, les dejo este porque se ve mejor finalmente. Otro elemento fundamental es la presencia de los ríos como articuladores del espacio, en sentido entonces este-oeste, efectivamente, conformando, y tomo la expresión de Andrés Núñez, ¿verdad?, un país de los valles, que es un elemento que también destacó Rafael recientemente. Respecto a este país de los valles, entonces, donde está arriba la cordillera, en este caso una cordillera volcánica más que nevada, y abajo el mar, estructurada en base a los ríos, efectivamente, que corren en sentido este-oeste. Aquí hay dos ejemplos de mapas coloniales tardíos. Aquí también nuevamente la cordillera y el río que articula el espacio. Quisiera pasar ahora al segundo punto de mi argumento, que es la pervivencia de estas imágenes fundacionales asociadas a la cordillera con el espacio, no sé dónde voy. La pervivencia de estas imágenes fundacionales asociadas a la cordillera en el siglo XVIII, entonces, justamente cuando soplan aire de ilustración y se despliegan proclamas de dominio sobre el espacio y la naturaleza. En la configuración del territorio de Chile y en particular en la relación con el espacio cordillerano, las reformas borbónicas y las transformaciones en la cultura que se reconocen como expresión de la Ilustración producen efectos importantes. Se manifiestan, por ejemplo, en el interés por catalogar con mayor detalle la riqueza minera y vegetal de la cordillera,
Se vuelve una vez más a pensar las relaciones entre volcanes, aguas termales, vientos y terremotos. Se identifican y describen numerosos pasos cordilleranos. Se acondiciona el camino que va de Santiago a Mendoza, mejorando el trazado a la salida de San Felipe y construyendo un nuevo puente. Y se levantan con cal y ladrillo, ¿verdad?, una serie de garitas llamadas casuchas en la parte más alta de la cordillera para el resguardo de los correos. Se traza a sí mismo, y lo vimos en la imagen que nos mostró Rafael, ¿verdad? Este es un fragmento del mapa que vimos hace un momento. Se traza a sí mismo el camino que permite efectivamente transmontar la cordillera entre Santiago y Mendoza. Lo que me parece a mí interesante destacar es que estas transformaciones, todas ellas que yo valoro y destaco, no silencian del todo, entonces, las voces de los relatos antiguos, de modo que el discurso ilustrado que domestica la naturaleza convive con las memorias de las narraciones fundacionales de la gobernación articuladas en torno a las ideas de peligro, frío extremo y muerte. El enunciado más recurrente entre quienes describen la Gran Cordillera Nevada de Chile en el siglo XVIII es lo peligroso, efectivamente, del cruce que une Santiago y Mendoza, siendo la primera causa de ello lo angosto del camino, lo abrupto y profundo de sus acantilados y el frío extremo de la cordillera. De manera implícita o explícita, el frío extremo que provoca el congelamiento se vincula entonces con las narraciones de la travesía cordillerana que había realizado Almagro en 1536. El poder de estas imágenes fantásticas no solo remite al pasado. Año tras año, la cordillera efectivamente se cerraba por efecto del frío y condenaba a quienes se atrevían a transmontarla a la amenaza de convertirse a su vez en estatuas de hielo. Espinosa y Bauzá, miembros de la conocidísima expedición Malespina que recorre América, ¿verdad?, en el ocaso del Imperio Hispano, y cuyos registros en terreno justamente dan base a este mapa que estamos mirando, señalan, y cito: basta decir, para que se conozca lo peligroso de este tránsito, que aunque a fuerza de la necesidad o impelidos de la codicia ha habido correos en lo crudo de aquella estación que han arriesgado emprenderlo con peligro de importancia, y la mayor parte de ellos han quedado en la empresa, encontrándose después helados a la vuelta del verano. Fin de cita. Hasta el día de hoy se conserva una pintura mural en el claustro del convento de San Francisco de Santiago, realizada probablemente a mediados del siglo XIX, en cuya cartela podemos leer: el reverendo padre fray Gregorio Farías, natural de Valdivia e hijo de esta santa provincia, fue un prodigio de sabiduría por su estupenda memoria. Era filósofo, teólogo, canonista y jurista consumado. Sabía a la letra toda la Sagrada Escritura, paso, en una palabra retenía cuanto leía o oía una sola vez. Murió helado en la cordillera en sus 38 años, yendo a España por asuntos de la provincia. En la descripción del paso cordillerano realizada por Espinosa y Bauzá, que evocaba recién, encontramos una tensión explícita entre dos maneras de aludir a la cordillera. Por una parte, desde su voluntad reformadora, se apresuran a señalar que no se han implementado las mejoras necesarias por los temores que causa aún a los mismos naturales el paso de la cordillera, siendo así que quizás se podría encontrar otros caminos, si no menos penosos, a lo menos más cortos que el presente de Santiago. Fin de cita. Por otra parte, la reiteración en su propio relato, ¿verdad?, de las palabras espanto y horror, permiten reconocer la presencia de los viejos fantasmas con que los habitantes de Chile habían poblado su cordillera. El tercer elemento que quiero desarrollar acá es la instauración y pervivencia, a partir de estos procesos, ¿verdad?, de un modo de ver. Quiero llamar la atención sobre el hecho que el territorio, hecho de imágenes e imaginarios, de prácticas de circulación y también de huellas o manipulaciones efectivas en el espacio que transforman en nuestro entorno, dan lugar también a lo que John Berger denominó en los años 70 modos de ver, a saber, formas socialmente compartidas que propician la adopción de puntos de vista, encuadres, ¿verdad?, que ponen la atención en unos elementos por sobre otros y la vinculación entre ciertas marcas visuales que observamos y ciertas ideas, entre otras cuestiones.
Entonces ahora quiero terminar con los inicios del periodo republicano y recoger algunas ideas que diferentes investigadores han venido planteando. Casi como que podría citar a Rafael. Chile, dijo recién y lo anoté, cambia drásticamente en el siglo XIX. Bueno, yo reconozco, ¿verdad?, esta inflexión relevante que se produjo entre finales del siglo XVIII y la primera mitad de la centuria siguiente, cuando las expediciones científicas, los pintores viajeros y efectivamente la voluntad del Estado republicano por reconfigurar o por configurar su territorio llevaron a modificaciones sustantivas en la manera de reconocer y representar el espacio. Se ha señalado también otro conjunto de investigadores, ¿verdad?, que el género de la pintura de paisaje en Chile surge en el siglo XIX como expresión de una nueva sensibilidad. Y se evoca aquí, ¿verdad?, el tema de lo sublime, entre otros, la atención a la naturaleza, lo pintoresco, hay una serie de tópicos, ¿verdad?, de la historiografía artística. Y se ha sugerido, por último, que en este contexto, ¿verdad?, en el contexto del desarrollo de la pintura de paisaje, la cordillera operaría como emblema de la nación. Aunque coincido yo efectivamente con el grueso de estos planteamientos, me parece importante destacar que una vez más las nuevas pautas culturales dialogan y están atravesadas por las tradiciones preexistentes. En este caso, entonces, por ese modo de ver instaurado colonialmente que identificó la cordillera con el límite visual del territorio y estableció un vínculo entre cordillera e identidad territorial. En un artículo pionero que se escribió en torno a 1950 sobre la historia del paisaje en la pintura, un conocido historiador del arte, Gombrich, hace una declaración provocadora, y cito: «El descubrimiento de los espacios alpinos no precede, sino que sigue a la difusión de grabados y cuadros con panoramas montañosos». Si seguimos entonces la pista de la intuición de Gombrich, se podría sugerir que la fijación de ciertas convenciones en los modos de representar el entorno cordillerano habilitó la imagen decimonónica sobre el paisaje. De este modo, cuando los estados republicanos incorporaron y difundieron una imagen del territorio que daba cuenta de la cordillera como muro infranqueable, lo hicieron en un nuevo contexto social, político y estético, cierto, pero acudieron a formas ya arraigadas de concebir y representar este espacio. Fue precisamente esa trama de cultura heredada la que hizo pertinente y creó un campo de recepción para la pintura de paisaje que presentó a los Andes como, y cito a Isabel Cruz, un elemento visual fundante y fundamental. Con la pintura de paisajes decimonónico se trajeron al presente y se recordaron bajo nuevas ropas las imágenes que en el siglo XVI habían relacionado la cordillera de Chile como límite y frontera. Quisiera cerrar ahora mi presentación con algunas palabras acerca del patrimonio. Como han destacado numerosos investigadores, el óleo cuya representación estamos mirando, y Rafael entre otros en realidad, es una obra creada para dialogar expresamente con la élite santiaguina. Al mismo tiempo, en los años que fue pintada, probablemente interpelaba e interpretaba a otros sectores de la sociedad. No cabe duda que a nosotros, con el ojo educado por una extensa tradición de pinturas de paisajes cordilleranos, la pintura de Rugenda, lo mismo que esta otra imagen, nos hace sentido. Una imagen con la que quisiera cerrar esta presentación, recordando la relación entre espacio y poder con la que comencé. Una imagen que me permite traer al debate algunos conceptos que se han desarrollado en el campo de los estudios sobre la memoria y que pueden servir para pensar las relaciones entre patrimonio y territorio. En primer lugar, me parece clave entrar en la discusión sobre el patrimonio desde la idea de luchas por la memoria. Creo que la discusión sobre patrimonio puede ganar si se conceptualiza no como un espacio de consensos en torno a lo bello y lo bueno y lo que nos reúne, y en ese sentido en relación al discurso de lo que debe ser rescatado, sino como un campo en disputa.
En mi propio ámbito de investigación, el del territorio y la cordillera, son muchos los relatos fragmentarios que permiten reconocer que junto a las ideas predominantes que he identificado y que he tratado de, ¿verdad?, comunicarles, circulaban también otros modos de pensar y vivir la cordillera, desde el propio siglo XVI para adelante. Otros modos de pensar y vivir que involucraban, por ejemplo, a las sociedades indígenas que se adaptaron a la invasión hispana y que tenían sus propias rutas y sus propias prácticas de montaña, a los vaquianos que recorrían los pasos cordilleranos detrás del ganado de los hacendados, a los buscadores de sal o de oro. Para pensar las relaciones entre patrimonio y territorio, sugiero recuperar también los conceptos desarrollados por Steve Stern en relación con un problema totalmente diferente, el del pasado político reciente de Chile, ¿verdad? El concepto de memoria emblemática que da cuenta de aquellas narraciones compartidas por el colectivo y que ocupan un lugar destacado en el espacio público, ¿verdad?, como esta compañía chilena de fósforo llamada Los Andes, y el concepto de memoria en fragmentos que apela al repertorio de experiencias que nos constituye a cada uno de nosotros como sujetos que nos reconocemos a partir de historias que no siempre encuentran eco en los relatos colectivos. Creo que ese es un buen lugar desde el cual pensar las relaciones entre territorio, cultura y patrimonio. Gracias. Queremos agradecer las exposiciones presentadas por el señor Rafael Sagredo y por la profesora Alejandra Vega. A continuación les vamos a invitar a ustedes a entregar a nuestras asistentes las preguntas de manera escrita para que puedan ser entregadas a nuestros expositores en esta mesa que es moderada por el señor presidente de la Cultura Mapocho, don Volker Gutiérrez. Ya pues, entonces esperamos que lleguen esas preguntas para Rafael y Alejandra. No es con micrófono, ¿no? Nada. Es papel. O sea, vamos a hacer un coladero. Están reuniendo las preguntas, Volker. ¿Hay algunas ya? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Dos, tres. Vamos a tratar de agrupar, obviamente. Hay una específica que para Alejandra Vega. Hay una que es para mí. Profesor Sagredo, para ambos. Vamos a partir por acá. Voy a tratar de entender. Me parece una técnica, muy técnica, la concepción de territorio en cuanto a geografía. Pero me gustaría que... Alejandra, tú eres más joven, ¿me puedes ayudar? Vamos a buscar los lentes. Me gustaría que Es la idea del territorio en cuanto a cultura y desarrollo, es decir, traspasar lo geográfico y hablar del territorio como cultura y desarrollo de vida en este sentido, pregunto, ¿cuál sería el aporte a la configuración de este territorio de los pueblos originarios? Pregúntanos, ¿se hablaba de territorio en el Chile precolombino? Los conquistadores europeos se instalaron en esto que llamamos Llano Central, donde vivía la mayor parte de la población precolombina. Conocieron el territorio guiados por los aborígenes, como quieran llamarlo, y entonces ya eso marca la territorialidad chilena. Para dar otro ejemplo, y a propósito de lo que mencionaba Alejandra muy bien, el nombre Chile es un nombre impuesto desde fuera, particularmente por lo que hoy día llamaríamos habitantes del Perú, o sea, por los aymara, los quechua, etc. O sea, Chile, lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío. O sea, con esos dos ejemplos, creo yo, y podríamos dar otra serie, se muestra que la construcción del territorio no es solo del europeo, no es solo de los chilenos de hoy, sino que es una cosa que viene desde tiempos inmemoriales. Ya, yo lamento que si es que mi
algo de lo que dije pudiera hacer pensar que yo creo que el territorio es solo geografía, porque creo que traté justamente de poner por delante la idea que para pensar el territorio tenemos que pensar en una trama compleja, ¿verdad?, que vincula sujetos, sus relaciones sociales, su inscripción en el espacio, sus modos de transformar ese espacio, los modos en que esas transformaciones que efectivamente operan y que quedan como huella van impactando en las sucesivas generaciones, cómo esas sucesivas generaciones tienen otras ideas y otros modos de reconocerse a sí mismos y de pensar, por lo tanto, su entorno. Y justamente en ese sentido, ¿verdad?, una mirada estrecha, pensada de la geografía más a la antigua, porque hoy día un geógrafo podría responderme incluso esa mirada, esa descripción que tú estás haciendo del campo de la geografía como lo seco y lo dado tampoco corresponde. Entonces, como primer punto de entrada, no estoy muy de acuerdo con el planteamiento que encabeza la pregunta. En segundo lugar, respecto a cuál sería el aporte de los pueblos originarios, yo creo que ahí eso es un tema fascinante que justamente tiene que ver con lo que yo traté de presentar provocadoramente, ¿verdad?, al cierre de mi presentación, con la idea del territorio como un espacio en disputa, de la cultura como un espacio en disputa, y de la construcción de ciertas ideas emblemáticas sobre el territorio que podemos compartir más o menos personas. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro sistema educacional, porque forman parte de los modos en que se han constituido institucionalmente en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo existen muchas otras, ¿verdad?, maneras de pensar el territorio, de vivir el espacio, de conceptualizar el entorno, de reconocer los lugares que habitamos, que están tramados desde otros lugares de la cultura, y qué duda cabe, ¿verdad?, que uno de esos otros lugares, pero para nada el único, es el de las sociedades que hoy, ¿verdad?, en el siglo XXI podemos reconocer como pueblos originarios. Yo puedo decir, al menos respecto de mi propia experiencia de investigación, que es sobre todo centrada en el siglo XVI, que las disputas sobre cómo concebir el espacio en el siglo XVI entre los invasores y las sociedades americanas que resistieron, ¿verdad?, los procesos de expansión del dominio colonial son feroces, y ese es un tema súper interesante de investigación. Sobre la situación contemporánea, no me cabe la menor duda también que hay mucho que decir, sin embargo, ahí yo no tengo vamos a decir, una expertise, un conocimiento más específico a poder trabajar ese tema. ¿Ah? Obviamente que van saliendo a la vez otras preguntas de lo que señalan ellos. Voy a leer las preguntas, estas que son específicamente para Rafael, y otra que es para Alejandra, y una que quiero que compartan. ¿Cómo se entiende, Rafael, en este concepto de territorialidad la incorporación del mar presencial chileno? Se la paso. Profesor Rafael Sagredo, un alumno tuyo, dice, parece, o alumna, ¿cree necesario que el Ministerio de Educación agregue entre su material de enseñanza, en textos de historia y geografía, un mapa con la ruta patrimonial de Chile indicando nuestros monumentos nacionales, santuarios de la naturaleza, etcétera, utilizando la cartografía como herramienta en el conocimiento del patrimonio, ayudando a conseguir la identidad de nuestros niños? Para Alejandra, ¿por qué se disocia la imagen de mar y cordillera como elementos relevantes del Chile histórico y la vivencia cotidiana de hoy en día? No somos un país ni de marineros o marítimo, ni de montañistas o andinos. Claro, no tenemos a Heidi. Y para ambos, ¿qué responsabilidad, quiero que compartan, qué responsabilidad, es fuerte eso, qué responsabilidad da a los historiadores en el entendimiento y comprensión de la historia de Chile y por ende a la formación que reciben ellos, los historiadores? Gran tema. Por favor, ¿se reparten? Bueno, vamos a ser breve para... Lo primero, ¿qué se entiende? El concepto de mar. Y miren, yo pienso que el tema del mar chileno y el mar presencial y todo eso, esto es geopolítica. Me interesa, vamos a la historia a partir de este concepto actual. Chile normalmente ha dado la espalda al mar, históricamente. Yo les quiero decir que expuse sobre esto el año pasado en la Academia Marítima Naval en Valparaíso, con gran escándalo de los marinos.
Y entonces me alegaron que no, y junto con reclamarme ahí, mientras yo estaba así, sentado aquí, me dijeron, bueno, le quiero decir que nosotros todos los años, esto fue el 2012, todos los años organizamos unas jornadas del mar, y el próximo año, el 2013, vamos a organizar otra dedicada a William Rebolledo, a no sé, algún héroe así. Entonces yo le contesté y le dije, bueno, además de todo lo que he expuesto y que se puede leer, además porque está publicado, le quiero decir que me parece mal que la... Quizás no fue tan así, pero no, le dije, le quiero recordar algo que a ustedes se les olvida y que viene en ayuda mía y que refuerza todo mi argumento sobre que en Chile ni siquiera a la hora veo ni los marinos cuentan el mar, porque el próximo año ustedes van a dedicar su congreso a William Rebolledo y resulta que el próximo año, o sea, este año 2013, son los 500 años del encuentro con el Océano Pacífico por parte de los europeos, pero a ustedes parece que se les olvidó, todos se miraban y me quedaban diciendo, sí, tiene razón. Bueno, igual está dedicado a cualquier cosa menos a... Quiero decir que el mar, por una cuestión geográfica, por una cuestión histórica, por una cuestión ambiental, nos es ajeno, porque desde los pueblos precolombinos hasta el día de hoy, o sea, nosotros mismos hemos vivido en este valle central, un valle central que está separado del mar no por la distancia, sino que por la cordillera de la costa. Hoy día hay túneles, hay todo esto, pero esto hace 50 años y menos. Históricamente nada. Segundo, el mar es un mar hostil para el chileno. Es un mar que como consecuencia de la corriente de Humboldt, que en el fondo es una corriente polar, es muy frío. En la latitud que está situada Chile soplan los vientos del oeste. Periódicamente, son esos que traen los frentes de mal tiempo que todos conocemos. De tal modo que el mar siempre ha sido muy poco gratificante. Era una aventura llegar al mar para algo que podía además estar nublado, el mar frío, el mar bravo, el mar brusco, etcétera, etcétera. Cuando uno lee la literatura chilena, los testimonios de generaciones para atrás, mediados del 20 para atrás, la mayoría de la gente que veraneaba, porque no todo el mundo hacía eso, ni mucho menos, es el campo. Y toda esa cultura campesina que pareciera que todo Chile fuera un campo, lo que también es falso, porque solo el 5% del territorio chileno es plano, del cual hay que quitar los desiertos, nos queda como el 2%, en donde vivimos, pero ahí vive el 90%, entonces se crean estas imágenes, para que vean, a propósito de todas las preguntas que salen, cómo la geografía, la naturaleza, el ambiente y las condiciones del medio ambiente influyen en la cultura, en los símbolos patrios, en todo lo que nosotros tenemos como chileno, aun cuando, obviamente, quizás no es tan chileno, pero bueno, para nosotros lo es. Y esa es la gracia de la identidad, de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, esto en la dictadura se inventó el mar, el mar, unos nombres del mar, entre los cuales está el más presencial, o sea que es un triángulo que va entre el hito de Bisbiri, la isla de Pascua y el Polo Sur. Y se supone que Chile está presente en todo eso. Bueno, tomémoslo como una cosa optimista, que alguna vez vamos a llegar a eso, pero mientras no comamos pescados, mientras no sepamos qué países hay al frente, mientras no enseñemos que existe mar, mientras no tengamos una cultura marítima y dejemos de repetir como loro que tenemos 4.000 kilómetros, etcétera, etcétera, no, eso no va a pasar. Termino con un dato. Hernán Godoy, un gran sociólogo chileno, fallecido ya hace tiempo, tiene una investigación sobre el mar chileno y descubrió que el 75% de los chilenos no sabe nadar. Bueno, ya, con eso decimos todo. Entonces, y la segunda pregunta, ¿cree necesario? Bueno, esta pregunta me la hizo Emilia, el presidente del Consejo, ¿no? Claro, ojalá el Ministerio de Educación repartiera todo tipo de libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, para saber de las rutas patrimoniales, para saber de los monumentos nacionales, para saber de la geografía, basta salir de la casa. Po. Basta salir de la casa. Po. Y uno mira la cordillera, uno mira un río. Entonces el tema, no le achaquemos a cualquier Ministerio de Educación, no digo no voy a defender a este ni a ningún otro. No le achaquemos al Estado, no le achaquemos no sé a quién, lo que nosotros no hacemos como ciudadanos. Si nosotros no disfrutamos de nuestra naturaleza, si nosotros creemos que divertirse, con respeto para los que se divierten así, es estar encerrado en la casa o ir a encerrarse a otro lugar y no disfrutar de la naturaleza, bueno, aunque repartan gratuitamente, ya que está de moda esa palabra, todos los libros escolares con todas las rutas patrimoniales, realmente no vamos a sacar nada. De tal modo que, bueno, ojalá el Ministerio reparta también. Y está en conjunto, para terminar de hablar, ¿qué responsabilidad tienen los historiadores? Bueno, los historiadores tenemos mucha responsabilidad en todo y en nada. Claro, nosotros, mire, los historiadores estamos para explicar. La historia no es una crónica, no es memoria.
La historia es una explicación, es plantearse un problema y resolverlo con un método, con fuentes, etc. Eso hace un historiador. Naturalmente en Chile el concepto de historia es un concepto que lamentablemente no se aplica correctamente, porque por ser un país joven, por lo que sea, en primer lugar la historia en Chile solo sirve para levantar figuras, héroes de mármol, ¿cierto? Es muy edificante. En Chile no hay... Somos la copia feliz del Edén, no se olviden nunca. Y si ustedes consideran que eso es poco, somos el asilo contra la opresión. Y en la última estrofa de la canción nacional dice esas flores, etcétera, etcétera, que tapizan tu suelo feraz. O sea, nosotros siempre hemos ponderado desde Pedro de Valdivia en adelante lo que somos. ¿Ah? Y entonces la historia siempre ha estado al servicio de ponderar cosas. Y como es una historia fundamentalmente pública, del Estado, de la nación, y en Chile más mal que mal eso ha resultado, porque por lo menos somos más o menos independientes, bueno, sigamos haciendo eso. Y eso lleva a lo que yo creo que es el origen de esta pregunta, que en el fondo es una crítica, y yo estoy de acuerdo con esa crítica, en el sentido que por generaciones y generaciones de chilenos se les ha enseñado una historia que resulta todo lo contrario de la realidad. Si hasta en la dictadura cantábamos la canción nacional como Copia Feliz del Edén. Hoy día nos planteamos problemas. Usted aquí han escuchado brillantemente, Alejandra, modestamente, un problema puesto aquí como tema. Eso es lo que hace la historia, y hace pensar y hace que lleguen estas preguntas. Ojalá todos los profesores fueran así. Naturalmente nosotros como país no hemos invertido tiempo, ganas, no digo plata, en formar buenos profesores de historia. No hemos valorado la profesión de profesor, y eso implica que no tengamos la educación que todos queremos tener. Pero yo también podría preguntar desde el público, ya que nos están viendo, ¿cuántos quieren ser profesores aquí? ¿Cuántos son profesores? ¿Cuántos optaron por otra cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es culpa de los historiadores nomás, no es culpa del Ministerio de Educación nomás, somos lo que esta sociedad quiere que seamos. Y si la sociedad quiere que cambiemos, vamos a cambiar, y si no, pues ni modo, como dicen en México. Gracias por las preguntas. Alejandra. Yo parece que voy a hacer como de... voy a básicamente retomar una cosa que dijo Rafael, porque me preguntaba una persona del público por qué se disociaba la imagen de mar y cordillera como elemento relevante del Chile histórico y la evidencia del Chile de hoy. No somos un país ni de marineros ni de montañistas. Y yo creo que la respuesta... que yo daría es que no me parece que haya que disociar mar y cordillera, sino justamente reconocer cómo la sociedad colonial creó, ¿verdad? O se creó un espacio en el cual desplegar sus relaciones que le daba la espalda al mar y que le daba la espalda a la cordillera. Y eso es parte de nuestra experiencia histórica, pero al mismo tiempo, y yo entonces quiero un poco invertir esta frase, somos un país de marineros y somos un país de montañistas, pero también somos un país, ¿verdad?, de campesinos, también somos un país de mineros, también somos un país de arrieros, y todo eso supone que hay en las vinculaciones, ¿verdad?, y en la construcción de territorialidades de estos distintos sectores, maneras distintas de pensarse y de pensar el entorno, no solo en el presente, sino también históricamente. Y por último, en relación a la pregunta respecto a la responsabilidad de los historiadores, yo creo que estamos, ¿verdad?, a comienzos de julio del 2013, enfrentados a una coyuntura que los historiadores, ¿cierto?, las humanidades también, a quienes trabajan desde las ciencias sociales también, quienes trabajan desde el aparato público también, ¿verdad?, enfrentado a unos problemas de proporciones, y cualquiera que no lo vea es porque no está mirando, ¿verdad?, o está ocultando la mirada. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser el aporte específico de los historiadores a tratar de levantar y desentrañar un poco la complejidad de las reformas que se requieren y de
y al reconocimiento de los desafíos que nos movilizan como sociedad actualmente, yo creo que los historiadores pueden aportar a desnaturalizar, es decir, a reconocer, ¿verdad?, que ciertas ideas y ciertas instituciones que se nos dan y se nos dicen, así es esto. Así es el territorio, así es la geografía, así son las instituciones, así son las relaciones sociales. Bueno, todo eso mi modesto aporte, ¿verdad?, como historiadora tiene que ver con decir que eso es así hoy. Es así hoy, fruto de una historia específica, pero que eso no es un devenir necesario y que eso no es el futuro, ¿verdad?, que nos compromete necesariamente. Eso, gracias. Sí, Rafael, estamos muy apurados y Rafael quiere precisar cosas, pero que, bueno, algo. tiene toda la razón lo que dijo Alejandra. Una de las cosas para la cual sirve la historia es para terminar con esas posiciones irreductibles, o sea, sí o no, blanco y negro. La historia, de alguna manera, al mostrar el pasado y las soluciones que otras personas dieron a los problemas que tuvieron y que nosotros tenemos, permiten relativizar y decir, mira, no es blanco-negro, no es sí o no. Es una construcción cultural, una construcción histórica, etcétera. Y quiero poner un ejemplo, a propósito de los límites y todo eso y de lo que viene. En Chile, la mayoría de la gente cree que Chile, bueno, como dice Alejandra, se naturalizó, es así, y que nosotros, por ejemplo, hemos perdido territorios porque nos han quitado por aquí, por allá, por allá. Resulta que si uno va a la historia y lee, por ejemplo, a ese gran naturalista que fue Humboldt, en 1820, Humboldt hace un cálculo de la superficie de todos los países que nacen a la vida independiente. Y en 1820 Chile tiene 330.000 kilómetros cuadrados de lo que llamamos Chile continental, que es el único que existe, pero ya, hago la aclaración por si acaso. 330.000 kilómetros cuadrados, con eso nace Chile a la vida independiente. Si nosotros siguiéramos todo lo que dicen hoy a propósito de los conflictos, que no se mueve una hoja, que no se cambia acá, seguiríamos los 330.000. ¿Y saben cuánto tenemos? 750.000. Para eso sirve la historia. Precisión. Que una pregunta que yo voy a pedir que se la hagan a nuestros invitados aquí afuera en el pasillo. Pregunta bastante interesante a propósito de la situación de Aysén. ¿Pueden conversar con ellos? Se los voy a dejar, por favor. Acerca del territorio de Aysén. Y también hubo una felicitación a Cultura Mapocho y le voy a regalar a Rafael que algo dijo sobre este trabajo. Efectivamente, a través de este tipo de ejercicio hacemos patrimonio porque y lugarizamos la memoria, ¿no? Esto es lo que decía al principio, para que esté en la sala Medina. Muchas gracias a todos. Sí, tengo que despedir, ¿no? Tenemos que desalojar, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros invitados.